las hemos ido viendo en este transitar en la materia que hemos visto, y nosotros podríamos decir, comparando con lo que teníamos antes, básicamente la propiedad en el derecho civil, que hay una invasión, ¿no?, del derecho público en el derecho privado. Desde que la Constitución de la República dice que la propiedad tiene que cumplir una función social y ambiental, a ese derecho absoluto, que lo veíamos y que era concebido en el Código Civil, ya le pone una limitación. Le dice, usted tiene que cumplir esta función. Entonces eso significa que lo que antes el derecho privado consideraba que el propietario tenía ese derecho absoluto para hacer y deshacer lo que le dé la gana con la propiedad, ahora la Constitución, el rato que le pone ese freno, ya le pone una limitación y ya le dice, usted tiene que cumplir esta función. Recuerde, constitucionalmente hablando, ¿no?, siguiendo la jerarquía de las normas, yo les digo, siguiendo esa jerarquía, que primero tenemos que acudir a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución de la propiedad? Tiene que cumplir una función social y ambiental. Se garantiza el derecho de propiedad, se garantiza el derecho de las comunidades, de los pueblos indígenas, de las comunas, ¿no? ¿Cuál es otra institución que está en la Constitución y que tiene que ver con la propiedad? Es que dijo mucho eso, no lo escuché. ¿Cuál es la otra institución? San Servidor. Lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad, y que la Corte Constitucional dijo es la única tutela del derecho a la propiedad. Ya les he dicho eso. No me hagan como el examen, no lo digo. La expropiación. ¿Quién dijo? Muy bien, la expropiación. La expropiación es la institución mediante la cual una institución pública le puede expropiar el bien a una persona. ¿Por qué? Porque va a cumplir una finalidad, ¿no? Prevalece el interés general sobre el interés particular, ¿no? Entonces nos pueden expropiar, como les he dicho, por más que yo quiera alegar que este es mi único inmueble, que no sé qué, que no sé cuánto, no tengo ningún motivo para que yo no me puedan expropiar el bien, ¿no? Entonces esa es una invasión del derecho público sobre ese poder absoluto que les decía el derecho civil que yo puedo tener sobre eso. ¿Y por qué les digo que ustedes saben que la Corte Constitucional ha ido delimitando, ¿no?, cuándo es procedente una acción de protección? ¿Por qué? Porque ha habido un abuso. Eso todos los días explicamos el queja de los jueces que resuelven cosas que no deberían resolver en acciones de protección. Y recuerden que una de las propuestas del grupo jurídico del presidente de la República en la nueva Constitución era precisamente limitar las acciones jurisdiccionales constitucionales. ¿Qué ha dicho la Corte? La Corte ha dicho, para todo el derecho de propiedad, la justicia ordinaria. Para todo, salvo cuando una entidad pública confisca un bien. Es decir, no sigue el procedimiento regular para expropiar el bien. Solo ahí tiene tutela constitucional a través de una garantía constitucional el derecho a la propiedad. Esta semana, mi tribunal sacó una acción constitucional que revocamos la sentencia de primer nivel y declaramos con lugar la acción de protección. ¿Por qué? Porque al propietario hubo un uso por parte del gas municipal desde hace más de 10 años de parte de la propiedad de él en una vía por el sector de Baños. ¿Le pagaron a él? No le pagaron, ni un centavo. Y utilizaron 450 metros de su propiedad.
él propuso una acción constitucional y en primera instancia le declararon sin lugar, nosotros le revocamos la sentencia. ¿Qué derecho tutelamos? El derecho a la propiedad. El municipio, el rato que usó una propiedad privada, tenía que haber seguido el procedimiento que está en la Constitución, en el COTAB y en otras normativas, ¿no? El proceso de expropiación. Para pagarle a qué al propietario el justo precio. ¿Cuál es el justo precio? La posibilidad de la reposición. La reposición, es decir, que el propietario pueda volver a tener un bien de las mismas condiciones y características que él tenía, ¿no? Entonces, invasión del derecho público siempre a nombre del interés general, ¿no? Ustedes ya han visto ahora toda la protección que hay respecto de determinadas situaciones que tienen que ver con los derechos de la naturaleza, todo el tema del patrimonio cultural que usted ya le limita en Cuenca. Cuando nos declaramos patrimonio, una casa inventariada, usted ya no puede hacer lo que quiera. ¿En base a qué? Al interés general. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conservar la declaratoria de patrimonio cultural. Tenemos que cuidar nuestro patrimonio histórico, ¿no? Nuestro centro histórico. El rato que descuidamos nos pueden quitar la declaratoria de patrimonio cultural. Y eso ya significa la limitación a ese derecho a la propiedad. Hemos visto también que la propiedad ya no está concebida como el Código Civil le dio, ¿no? Ahora encontramos diversos tipos de propiedad. El tiempo compartido que hablamos, ¿no? El hecho de que un bien inmueble pueda ser aprovechado por diferentes personas en determinados tiempos, pero ahí no hay propiedad. Recuerden, ahí no hay propiedad. Básicamente será el uso y la habitación durante un determinado periodo de tiempo. Pero ahí qué le ahorra a uno. Le ahorra el hecho de que quiera comprar una propiedad ahí y ya tiene garantizado el uso. El tema de la propiedad horizontal, ustedes saben que el municipio de Cuenca cambió el PDOT, ¿no? El Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2022 y obviamente ahora nosotros podemos irnos para arriba. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se privilegió que las construcciones vayan para arriba? Se quitó limitantes que habían antes. ¿Perdón? Está muy bien esa parte. Y estaba invadiendo la frontera agrícola, por eso para allí. Y ahí aprovechamos los servicios básicos. Porque la pregunta es, si yo tengo en la Remigio Crespo, ¿no?, todos los servicios básicos, puedo acceder, y ahí hay una casa de un piso en la que viven 5 personas en un terreno de 800 metros. ¿Por qué? Porque antes era así. Pero si ahora yo puedo adquirir esa propiedad y puedo levantar una edificación, ¿de cuántos voy a levantar? De 7, 8 pisos, dependiendo cuánto me dé, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a asegurar? Que ahí vivan ya no 5 personas, sino por lo menos, pónganse que yo tenga 80 departamentos a un promedio de 3 personas, casi en el mismo lugar van a vivir 100 personas, ¿no? Y obviamente aprovecho el tema de los servicios básicos. El tema de la propiedad comunal, de las comunas, de las nacionalidades indígenas, el tema de los fideicomisos, que ya conocemos perfectamente, ¿no? Entonces, significa una diversificación de los tipos de propiedad. Transformación de la propiedad rural. Nosotros hemos visto que, básicamente, de acuerdo a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la tierra rural tiene, nosotros le podríamos decir, porque está en la ley, tiene un destino jurídico, pero también podríamos decir tiene un destino natural, que la tierra se dedique a determinadas actividades. ¿Para qué? Para asegurar la soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria. Nosotros privilegiamos eso, ¿no? Que la tierra rural tenga ese destino.
Y obviamente nosotros ya hemos visto que el rato que se produce la adjudicación, ¿no?, el propietario tiene muchas limitaciones, no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? No puede fraccionar el terreno, tiene que cuidar los linderos, tiene que cumplir el plan que él aseguró que iba a hacer en ese terreno. Que eso a la final no se termine cumpliendo porque no hay una vigilancia, eso es otra cosa, pero está en la ley, ¿no? ¿Cómo tiene que cumplir la tierra que está ubicada en zona rural el tema de soberanía alimentaria, prohibición de dividir y la posesión y la adjudicación? Esta fue una pregunta al otro grupo y técnicamente se confunde mucho, ¿no? Nosotros hablamos de posesión. Eso es algo básico que tiene que saber un abogado o una abogada. Posesión, ánimo de señor y dueño. Ejecuto actos sin que ninguna persona interfiera en los actos que yo estoy haciendo. ¿Cómo tengo que ejercer la posesión? La tengo que ejercer en forma pública, ya dicen los términos, pacífica, ininterrumpida, ¿no? Ahora bien, una pregunta para el distinguido foro. ¿Por qué le distingue 5 y 15? 5 en la zona rural y 15 en la zona urbana para ganar por prescripción. Si yo quiero ganar un terreno por prescripción en la zona urbana o zona urbana o expansión urbana, porque yo puedo ganar por prescripción solo en zona urbana y expansión urbana. Los bienes de la zona rural son imprescriptibles, eso ya vimos en la ley. Son imprescriptibles. ¿Eso cómo lo gano? Con la adjudicación, que es un acto administrativo de la Autoridad Agraria Nacional, ¿no? Entonces, ¿por qué esa diferencia de 5 y 15? Primera clase, cuando recién nos conocimos, ¿por qué esa distinción entre 5 y 15? Línea de tiempo. La ley de tierras rurales y territorios ancestrales, año de la tierra, de la ley 2016. Código civil, año. Se pierde en la oscuridad de los tiempos desde 1860 aproximadamente, ¿no? Y nos gusta reformar el Código Civil. ¿Cuánto tiempo? Ya está 15 años, desde 1950 aproximadamente, ¿no? Ustedes no creen que si yo le hago un paralelismo y digo, si el Estado me permite mudar mi calidad de poseedor a la de propietario en 5 años en la ruralidad, ¿por qué me exige 3 veces de ese tiempo en lo urbano y en la expansión urbana? Ya resulta medio injusto, ¿no es cierto? Ya Eso tiene que ver porque en los estudios rurales estaba hablando de que esos criterios pertenecían a actividades o centros sociales de la protección a la familia, pero siguen haciendo la alimentación. Mientras que en el barrio urbano puede ser el primario que tiene de personas y no ocupa. Está muy bien, es una muy buena razón. Globos y aplausos. No, muy bien, pero también yo creo que, como dice la compañera, es una muy buena razón. Pero a eso también nosotros le debemos agregar que en esos tiempos, imagínense usted cómo yo podía hacer el control de mi propiedad, ¿no?
tiempos en los que yo no tenía la tecnología y en los que yo no exigía que la propiedad tenga una responsabilidad social y ambiental. ¿Les parece a ustedes bien que el Estado permita que un propietario se olvide de su tierra y le tenga ahí sin hacer nada? Porque le está diciendo, la propiedad tiene que cumplir una función social y ambiental. Entonces, ahora que está eso en la Constitución, guarda concordancia con que el Código Civil le dice, ¿sabe qué? Usted solo pierde la propiedad si le deja ociosa, pero si transcurre 15 años. Luego de eso, yo puedo estar en Estados Unidos y monitoreando con cámaras desde mi celular la propiedad, mi propiedad. Eso lo podía hacer antes. Entonces, hay muchos cambios, ¿no? Desde la visión constitucional, que yo creería que ya no se justifica que el Código Civil me exija el triple del tiempo de lo que me exige en la ruralidad. Yo creería, ¿no?, que ya para ir transformando esto, por lo menos deberíamos, si quieren ustedes, duplicarlo, ya 10 años. Pero yo sí creo que ya se requiere una reforma. No puede estar una norma ya por 75 años ahí y sigamos aceptando que tiene que ser 15 años. Porque no nos tiene que asustar, ¿no? Decir, es que usted le va a quitar la propiedad a un particular. Sí, pero en el tema de los derechos tenemos ida y vuelta, derechos y obligaciones. Si yo tengo una propiedad, le tengo que dar alguna utilidad. Y si no le doy la utilidad en un tiempo considerable, 10 años, por ejemplo, si a 5 años ya es considerable, ¿no es cierto? Ya alguna situación debe pasar. En la propiedad urbana, la ley se preocupa de regular el tema de los arriendos, de garantizar que las personas tengan ciertas limitaciones en el canon arrendaticio y también, por ejemplo, que los contratos de arriendo tengan unos tiempos mínimos. ¿Por qué? Porque así yo aseguro que la persona tenga ¿qué derecho constitucional? ¿Derecho a la vivienda? Claro, derecho a la vivienda. De esta forma aseguro, pero esa persona no puede comprarse la propiedad. ¿Para qué opción tiene? Arrendar, ¿no? Entonces yo no le puedo dejar en la libertad de la oferta y la demanda de que un arrendatario le saque a los 6 meses, de que él quiera poner el canon arrendaticio que a él le dé la regalada gana y tal. ¿Cuál es la limitación en el arriendo? Claro, pero la limitación en el canon arrendaticio. ¿Cuál es la limitación? Usted tiene que inscribirlo en el municipio. Tiene que inscribirse bien cuando va a arrendar. Y ahí le dan cuál es el valor máximo que usted podría cobrar por canon arrendaticio, teniendo en cuenta el metraje, la ubicación, el avalúo. Ahora, que eso no se materializa en la práctica, eso es otra cosa. Pero eso está en la ley de inquilinato. Alguna vez echen un ojo a eso. Echen un ojo a esa ley, recordándole a qué autor mexicano. Carbonell, es decir, leyendo, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de la petrificación? Ahora justo le estoy dirigiendo una tesis a una compañera de ustedes sobre esto. ¿Qué es la petrificación? Googleen. La inmovilidad. La petrificación tiene relación con el fenómeno, ¿no?,
¿quiénes habitan en los centros históricos de las ciudades? La gente que, por ejemplo, arrendatarios, ustedes pueden encontrar, bajen la calle larga, ¿qué encuentran ustedes ahí? Casas que ya tienen cierto tiempo, pero que tienen muchos cuartos, departamentos, ¿no? Entonces, una persona puede acceder de alguna forma a arrendar ahí. Si nosotros vamos subiendo, podemos encontrar, se arrienda cuartos para estudiantes y una serie de situaciones. Pero el rato, ¿cuál es la situación privilegiada que yo puedo encontrar ahí? Que hay casas que dan al barranco. ¿A quién no le gustaría vivir ahí en el barranco? No. Me parece que es un lugar, puede ser un lugar muy simpático para vivir ahí. Entonces, ¿qué han hecho? Constructores han comprado esas casas y hacen unas bellas edificaciones. Yo conozco unas dos, son muy bien hechas. ¿Cuánto vale el metro cuadrado ahí? Más o menos $2.500. Es decir, yo me quiero comprar un departamento de 100 metros, tengo que tener $250.000. ¿Quién tiene acceso para pagar esa cantidad de plata? Si yo me quiero comprar una suite de 50 metros, voy a tener que pagar $125.000 de 50 metros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno de la gentrificación? Yo le desplazo a la gente que habitaba los centros de la ciudad, les expulso de alguna forma. ¿Por qué? Porque viene el constructor y hace esa obra, ¿no? Ustedes pónganse a pensar qué pasaría si todas las obras, las casas del barranco empieza ese fenómeno, ¿no? Ustedes deben haber caminado por la orilla del río. Ahí en algunas casas vive gente muy pobre, porque hay casas que no están en muy buenas condiciones. Nadie va a querer ir a vivir tampoco en esa situación. Entonces hay gente que tiene muy pocos recursos y seguramente les cobran muy poco al bien. Si hay cómo cambiar esa estructura de la casa, ¿no? De seguro que el propietario la va a vender y toda esa gente, que a lo mejor son 20, 30 personas, la sacamos de ahí. ¿Dónde van a poder ir a rentar esas personas? Entonces, ¿No se parece a la gentrificación? claro. O sea, parece igual que gentrificación. Entonces, esa situación es la que se va provocando, ¿no? En los centros históricos. Y vean que, por ejemplo, Quito tuvo una campaña, ¿no? Quito tuvo una campaña para remodelar las casas del centro histórico. Y muchas casas de Quito están remodeladas, pero la gente no regresó. ¿Por qué? Por temas de seguridad y porque no les resultó ya muy atractivo, a pesar de que son casas grandes que tienen muchos departamentos y tal. No le fue bien a Quito, ¿no? En este tema del centro histórico. A Cuenca nos ha ido. Ahora hay muchas casas reconstruidas, hay medio una campaña en ese sentido, pero también hay una campaña de que eso ya no debe continuar, ¿no? Hay un sector de urbanistas que están en contra de esto, porque efectivamente dice, de nuevo dice, no le estamos privilegiando al ser humano, ¿no? Y le estamos expulsando de esos lugares. Esto ya sabemos nosotros. El plan determinará el contenido de la propiedad, el uso, el destino de la propiedad. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Podemos hacer lo que nos dé la gana? No podemos hacer. Siempre tenemos que estar en el tema del plan, ¿no? Como les dije, ¿puedo yo poner aquí tal cosa? Primero pregunte al plan a ver si le permite. Por favor, artículo 599. El dominio se llama también propiedad. Es el derecho real en una cosa temporal para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nula propiedad. Ahora le vamos ya a entender técnicamente a esta norma, ¿no? Ya técnicamente.
El dominio se llama también propiedad. O sea, nosotros le tratamos como sinónimo. Le llamamos dominio o propiedad. Nos da igual el Código Civil así. Derecho real, ya sabemos cuáles son los derechos reales, ¿no? ¿Cómo le distinguimos del derecho personal? Está uno de los 7, de una cosa corporal, y luego dice, ¿qué podemos hacer? Gozar y disponer de ella. Te da 2 atributos, ¿no? Gozar y disponer de ella. ¿Conforme a qué? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo yo usar esos atributos que me da el dominio o propiedad? De conformidad con el ordenamiento jurídico. Es decir, siempre tengo que observar lo que la ley me permite, ¿no? Respetando el derecho ajeno. Ahí volvemos nosotros a los orígenes del derecho. Mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Y ahí en el dominio ya significa todas las que yo no puedo apropiarme de las cosas, yo no puedo coger arbitrariamente lo que le pertenece a otra persona. Si es que yo me cojo, ya sea haciéndole descuidar o usando la fuerza, caigo en conductas que están en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Luego de eso yo tengo que respetar linderos, no puedo ingresar a la propiedad del otro. Si es que hago eso, la persona tiene acciones para proponer en mi contra por yo haber afectado ese derecho ajeno que le está garantizado a él. Y luego dice, sea individual o social. Volvemos a que la propiedad tiene que cumplir esa función social. Luego dice, la propiedad separada del goce de la cosa. Separada del goce, es decir, yo no tengo la facultad de gozar de la propiedad. Separada, ¿no? Separada del goce se llama mera o nuda propiedad. Entonces, aquí de qué figura, de qué institución me acuerdo. Algo que nosotros le relacionamos esta figura la vimos cuando vimos la anticresis. Decía la anticresis hay un sector que dice que es parecido al usufructo. Muy bien. Entonces, yo tengo el usufructo. ¿Qué hace el usufructuario? Usa y goza del bien. ¿Puedo disponer? No puedo. ¿Por qué? Porque eso puede hacerlo el propietario que tiene la nuda propiedad, ¿no? Entonces, el que solo puede disponer tiene la nuda propiedad. En cambio, el uso y el goce tienen el usufructuario. Ahí tenemos las dos figuras jurídicas, ¿no es cierto? Ya entendemos esta parte que dice la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Cuando hablamos del usufructuario, entonces hablamos de dos titulares: el usufructuario y el nudo propietario, ¿no? El nudo propietario. ¿Cuándo se usa básicamente el usufructo? Cuando el padre le dona un bien al hijo o le compra un bien al hijo, pero dice, no vaya a ser que luego man meta las 4 patas, me reservo yo el usufructo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Esta es una figura que ustedes le van a relacionar mucho y en el ejercicio profesional. El notario va y le dice, por lo general le aconseja, le dice, resérvese usted el usufructo. Les pregunto a ustedes, si es que esta persona, el hijo a quien le donó el terreno, la casa, el departamento, viene y me dice, oye, estoy necesitando plata, te vendo el departamento, pero el usufructo tienen mis padres.
¿qué análisis haría usted para ver si compra el departamento? Supóngase que es un departamento muy atractivo, que a usted le gusta mucho, Atrevido, ¿no? pues, Le disparar. gusta mucho. Ganas de Y pasar. le da hasta un buen precio. Le da hasta un buen precio. Eso le puede ser atractivo a usted. Usted como abogada, ¿qué sabe? ¿El usufructo termina? Cuando muere el usufructuario. Vamos en orden. El que quiera hablar, alce la mano para entendernos. ¿El usufructo termina? Cuando muere el usufructuario. Muy bien, esa es una de las causales. ¿Cuál puede ser otra? Como abogado, ¿qué nos interesaría saber? Es que le dice, el usufructo tiene mis partes. Ya le está advirtiendo usted. El usufructo tiene mis partes. Nosotros como abogados ya sabemos, decimos, a ver, vamos a ver, pónganse pilas, ya sé que es viernes, pero pónganse pilas, ¿no? Buenas razones en el derecho. Esta persona nos dice, recuerden, poniéndonos en los zapatos del que va a comprar, ¿no? Hagan ese ejercicio siempre. Le resulta muy atractivo el departamento. Él sí quisiera, pero es abogado y sabe. Usted le hace la advertencia, le dice, te doy barato. ¿Le está dando barato? Sí, le está dando barato. No, sí le está dando barato. Ya, otra buena razón para querer hacer el negocio. Pero él ya le advierte, le dice, el usufructo lo tienen mis padres. ¿Qué le interesaría averiguar? Solo con esa primera parte, ¿qué le interesaría averiguar a ustedes? Él tiene el dominio. Es lo que acabamos de ver en esta parte de la disposición. Él tiene la nuda propiedad. Él tiene la capacidad de disponer del bien. Él puede vender el bien. Pero el usufructo lo tienen sus padres. El uso y el goce del bien. Tal vez el hecho de que los padres vivan ahí en esa propiedad, entonces es como que los padres no podrían ser sacados de esa propiedad fácilmente. Muy bien. Lo que Porque, a ver, lo que pasa comúnmente, ¿no? Los padres están viviendo en otra casa, pero a lo mejor ahí pasa que ellos sí viven. Entonces, yo les puedo querer iniciar una acción y decir, yo soy el nudo propietario, los otros van a sacar la escritura pública, van a decir, yo soy el usufructuario, vaya a bañarse, señor. No puedo salir de aquí. Si no me da la gana de salir, el derecho les asegura. Primer punto. Ya. ¿Qué otra cosa tengo que averiguar? Yo ya les dije antes. Cuando les pregunto, ¿cuándo termina el usufructo? Alguien ya me respondió. Con la muerte. ¿El usufructo puede tener una limitante en el tiempo? Sí. Los padres pudieron haber dicho, nos reservamos el usufructo por el tiempo de 20 años. Puede, ¿no? Entonces hay que nos toca averiguar, si es que es el caso ese, cuánto tiempo transcurrió, cuánto tiempo falta. Yo digo, por ejemplo, está bien barato, faltan 3 años para que se cumpla. Vale, compro, porque puede ser un buen negocio. Falta 18 años. No, ya no es como los 3. ¿Qué otra cosa nos falta? Secretario, ¿se hizo alguna condición? Eso es muy raro. O sea, como les digo, esto sucede. Pónganse a pensar, ¿a quién le conviene ser el nudo propietario? Esto por lo general se da cuando los padres dan casas a los hijos, apartamentos, terrenos. Ahí ellos se reservan el usufructo. ¿Con qué miedo? Dice, este man va a meter
las patitas que demandan alimentos, no trabaja, es un vago, le van a embargar el bien, se va el bien, por lo menos ojalá que en el usufructo tengan recelo de embargar un bien, rematar un bien que tiene un usufructo a favor de una persona. Ese tipo de consideraciones se hacen al momento de constituir un usufructo, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta investigar? Tal vez que no tenga gravámenes, por ejemplo, que no pertenezca a un área que sea forestal. En el sentido de que tenga alguna prohibición. No. O sea, eso se puede dar, pero este caso concreto no, porque es un departamento, está espectacular, está aquí en el barranco, a mí me encanta, vale, está barato el precio y tal. Verificar si sí es el dueño que se está del estudio. Es que eso no hay duda. Ya le pedimos, nosotros somos abogados, tráeme certificado, no hay gravámenes, lo único que está constituido es el patrimonio a favor de los padres, inscrito y todo. O sea, nosotros ya nos cercioramos de que efectivamente el obstáculo es el usufructo. Quizás si el usufructuario tiene acreedores, ¿cuál puede un usufructuario ser embargado del usufructo? Esa expectativa podría ser buena, pero en cambio el otro tema es que ellos pueden venir a usar el bien. Ya le impide a usted. Usted recuerde que está comprando este rato la nuda propiedad. La nuda propiedad. Estamos tratando de encontrar cuán ventajoso puede ser comprar una propiedad en ese tema, porque ya les digo, les doy la antecedentes, me encanta, está barato. Hay muchas cosas que yo sí quisiera, sí tengo por qué comprar la propiedad. Pero sin embargo, como abogado que soy, ya vi que tiene un usufructo. Entonces ya ustedes dicen, siendo usufructo, primero averiguemos si tiene un tiempo. Ya averiguamos. Y si tiene un tiempo, ya hicimos la cotización, ¿no? Falta un año, buenazo, me compro. Falta 18 años, ya no me está gustando el tema. ¿Cuál es el otro factor que tendríamos que analizar que tiene mucha relación con esto? Que tal vez si es que prescribe el usufructuario, o sea, es decir, cuando el usufructuario no usa este bien y en cambio el nudo propietario lo empieza a usar, ya se prescribiría o se extinguiría. Usted lo que puede prescribir es la propiedad, no el usufructo. La propiedad del bien. ¿Esa es la posibilidad de que se puede mediante una frontera o los padres van a tener un bien y no dejar el interés? Verá, el tema de la negociación, eso ya es elucubrar muy fino. No nos vamos a meter en eso, porque eso ya podríamos entrar a decir, yo le voy a los papás y les ofrezco $10, les digo renuncien al usufructo y no sé qué, y tengo un poder de convencimiento tremendo y les convenzo y ya renuncian. No, en eso no. Entonces, que si el bien que está en cuestión podría estar considerado como utilidad pública. No, pues ya dijimos, el bien es un departamento, está espectacular, está en el barranco. No pongamos más elementos de hecho de los que yo ya les di, ¿no? Solo estamos analizando la institución jurídica como tal, ¿no? Los elementos de hecho son estos. No hay ningún obstáculo en el bien. Si soy el dueño, no le puedo quitar el usufructuario cuando quiera, porque no es mío. No, eso no podría ser un obstáculo, porque recuerden que me está dando súper barato el marco. No puedo desaprovechar la oportunidad, además es un departamento que me encanta, es al barranco, quinto piso, terraza, ¿Qué más tengo que ver? barra, coctelitos. Vamos a ver la clave catastral. Solo piensen en el usufructo y en relación al dato anterior que les di, que ya analizamos, no es que les di, que analizamos. Quizás está en arrendamiento de la propiedad por el usufructuario. Es que eso ya nos va a limitar, ya les dije primero. Vamos, ¿viven tus papás ahí? Sí viven. Chuta. Si yo compro y no viven los papás, sí me puedo ir a vivir ahí, ¿no es cierto? Claro.
Claro. Tal vez la función que le van a dar. ¿Perdón? La función que le van a dar a los hermanos de Que cumplan con la función social. Es que yo le digo, supóngase que ya superamos el primer obstáculo, ¿no? Él dijo, no, mis papás no están viviendo en el departamento. Es decir, que estaba viviendo él y yo me puedo ir a vivir ahí. Está abandonado. Eso ya superamos. Porque si es que él dice, mis padres están haciendo uso del derecho de usufructo, ya se complica el tema. Si quiere disponer del derecho de usufructo, te mandas a cabo. Sí. No, ya quedó el derecho real ahí. Ya quedó constituido. Recuerde que usted, el rato que pasa a ser propietario, ya el usufructuario, cualquier tipo de cosa tendría que tener con usted, porque usted ya pasa a ser el nudo propietario, la nuda propietaria. Usted, ya lo que ya quedó con el usufructo, quedó ahí, un poco como escrito en piedras, algo que usted entre en negociaciones. El usufructo era para 5 años, de 5 más, bueno, le doy 5, ese es otro tema. Solo con los hechos que están. Entonces, si estamos hablando de que no se puede quitar el usufructo hasta que este se extinga por el tiempo y llegar a un acuerdo con los padres para ver quién se queda allí o si es que paga un valor de alquiler. Es que eso les dije de nada. Dije, ya el tema de negociación, que yo les doy 10.000, 20.000, 30.000, no, eso no es parte de la elucubración que estamos haciendo este rato. Nos estamos limitando solo al tema jurídico de lo que es la institución jurídica del usufructo. Solo en eso nos estamos moviendo, ¿no? ¿Qué nos falta investigar? Él es nuestro amigo y todo, pero no sabemos todos los detalles, ¿no? Por eso le preguntamos, oye, ¿tus papás están viviendo ahí? Él ya nos dijo, no, yo estaba viviendo ahí. Doctor, pero si los padres tienen derecho de usufructo, pero durante un tiempo, o sea, usted dice que no están viviendo los padres de ellos. O sea, Asumimos que no está así, él nos dijo, yo estaba viviendo ahí, vos me compras, yo salgo, cojo mis coronas, me voy. pero yo encontré algo que dice que, según la ley, establece un tiempo si no hacen uso del usufructo, que prescribiría algo así. O sea, que ya no habría. No. Vean la forma de extinguir el usufructo, pero no es... Tal vez es que los usufructuarios renuncian. Esta es parte de la negociación que no vamos a elucubrar. No vamos a elucubrar. Ya son un hecho. Los papás dicen, yo con el señor no quiero hablar nada. Ya, nos cerraron la puerta. Nada que ver. ¿Qué le pregunto? No se me pregunta bien. Solo en la institución del usufructo. Doctor, una pregunta. ¿El usufructo puede ser como garantía? Porque ahí podríamos verificar si el usufructo está en garantía. Usted, o sea, de que el usufructuario haya ido a hacer alguna negociación con su usufructo, podría ser, está dentro del derecho privado, ¿no? Pero no, aquí Pero eso ya es. los papás tienen el usufructo y punto final, no han negociado nada. Repito, solo estamos con el esqueleto del usufructo, no estamos haciendo elucubraciones de que pudieron ellos haber negociado y ese tipo de cosas, solo con el esqueleto. Pero completamente, verán, hay una palabra que ahora es muy buena en el derecho, que nosotros la tenemos que trabajar, ¿no? Como buenos abogados y abogadas, la tenemos que trabajar, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de ser concretos, trabajar la concreción. ¿Por qué? Porque ya se pasaron los tiempos en que el abogado puede escribir e ir a hablar en una audiencia 3 horas. Los jueces no les van a permitir, les van a aburrir, les van a ver a la cara. Hay que ser concretos, ¿no? Y de verdad eso da mucho éxito. Si yo tengo la capacidad de concretar y decir el meollo del tema, perfecto, me va a ir súper bien. Eso, métanse en la cabeza. Esa es una de las reglas de la litigación moral, ¿no? La concreción, ¿no? Solo les doy un dato. Me voy a pasar la audiencia a las 4 de la tarde. Ese juez ya pasó 4 audiencias. ¿Creen que tiene ánimos para seguir escuchando así que venga un abogado y me hable 2 horas de bla, 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 bla?
el juez está cansado, el juez quiere al grano, Señor. ¿Qué me viene a decir? No, todo eso recomienda la litigación oral. No es lo mismo que yo me vaya a la primera audiencia del juez que a la tercera o a la cuarta. Es que ya es cierto. Hagan la cuenta ustedes, pónganse ustedes en los zapatos. Que no nos Ustedes, ¿cómo está la clase de las 8 de la mañana y cómo está la clase de bienes a las 5 de la tarde del día viernes? que aplique sus consejos. Claro. Concretos, ¿no? Obvio. Porque yo les estoy tratando Siempre que de sea concreto el cambio. animales que estamos a las 8 de la mañana. Y, Sofía, ¿qué fue? ¿Cómo se extingue el usufructo? Dijeron antes. Con la muerte. Asumimos que no tiene tiempo, ¿no? Con la muerte. ¿Qué tengo que averiguar entonces? ¿Qué edad tienen, pues? Tengo 50 años, mis padres tienen 80. ¿Cuál es la expectativa de vida del Ecuador? 80. Ah, las mujeres 80 y los hombres 78, Ese creo. debe ser mayor. No, siempre viven ustedes más que nosotros. Entonces, es lo mismo comprar un departamento cuyos padres tienen 55 años de edad a que tengan 80 años de edad. ¿Qué les resulta atractivo? Si les dice Antes de 55, eso dije que matar a los usufructuarios. no, gracias. No, potencialmente voy a tener que esperar mínimo ya están 25 viejitos, se van a años. morir pronto. ¿No? Para sentirme tranquilo y decir, ya los padres no van a venir a hacer uso del usufructo. Porque recuerden cuál es la alternativa. Como los padres se enteran que el hijo vendió la nuda propiedad y ahora ya estamos cualquiera de nosotros en el departamento, ¿qué tal que los padres digan, Señor, tenga la bondad de ir saliendo, yo tengo el usufructo? Ese es el riesgo que tenemos. Porque a él ya nos enteró que no, que él vivía ahí, claro. Pero ¿qué pueden hacer los padres? Un ratito, Señor, venga, retirando y yo tengo el usufructo. Y tenemos que salir del departamento. Y tenemos que salir hasta que termine el usufructo. Si el usufructo termina con la muerte, potencialmente tenemos que saber qué tiempo nos va a dar. El artículo 600. Te mande. Venimos en la clase de una hora. Incorporales, hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de ejercicio. Aquí le da esa calidad al usufructuario, ¿no? Dice, tiene la propiedad de su derecho de usufructo. Ahora, Gracias, Joaquín. esta es la fórmula romana. Derecho romano, de donde viene nuestro derecho, ¿no es cierto? ¿Qué era el dominio? Usar, gozar y disponer el bien. Era el banco de tres patas, ¿no? La triada. Usar, gozar y disponer. ¿Qué tenemos nosotros? Disponer y ¿qué más? Definido en el 599 que acabamos de ver. Gozar. La pregunta es, ¿qué hizo Andrés Bello con la triada del derecho romano? ¿Por qué se olvidó usar? Dice, usar se entiende en gozar. No. Está comprendida en esa misma facultad que ya la puso en el tema de gozar. ¿Puede el nuevo propietario demandar la extinción anticipada del usufructuario? Dependiendo de las razones de lo que... A ver, hay formas de extinguir el usufructo. Vean en el Código Civil cuáles son las formas de extinguir para zafarnos de esta pregunta.
está además muy buena y pertinente. Ah, la otra palabra que les decía, ¿no? Eso es lo que tienen que trabajar hasta que la compañera busque la forma de distinguir el uso. La pertinencia. Esa es otra cualidad que tenemos que trabajar como abogados, ¿no? Esa es otra regla de la litigación oral. A mí me encanta dar, ya me he dado algunos años aquí, derecho procesal, ¿no? Y por eso les hablo de este tema de la litigación oral y todo. Entonces, cuando ustedes están litigando y me vienen a hablar de Walt Disney, yo les digo, abogada, sea pertinente. Está siendo circular, ya me dijo esa cosa. Por favor, pertinencia. Aquí estamos debatiendo el tema de qué estábamos debatiendo, usufructo. Todo lo que tenga relación con el usufructo, ahí nos enfrascamos, ¿no? Ahí vamos a debatir aquí. Cualquier otra cosa ya puedo caer mal, ya no estoy siendo pertinente, ¿no? Entonces ustedes tienen que calar que hay jueces y hay juezas, ¿no? Algunos jueces le pueden dejar que hable cualquier cosa, bien, le está dejando claro. Pero otros jueces le van a decir un ratito, señor abogado, señora abogada, sea pertinente. Le está diciendo, aquí venimos a hablar de este tema. Por favor, refiérase solo a asuntos que tengan que ver con este tema. El usufructo se sigue también con la muerte del usufructuario, aunque ocurra antes del día o condición de fijados para su terminación. Verán, hace un poquito a los auditorios, por favor, porque le vamos a ir analizando técnicamente esta norma. A ver, por favor. Usted, doctor, no es pertinente. Con la muerte del usufructuario, aunque ocurra antes del día o condición prefijados para su terminación. Entonces, podemos poner una condición o prefijar algo. Este usufructo termina el 20 de enero del 2030. Dice, murió en el 2026. Y ahí va el tema. ¿Yo le puedo suceder en el usufructo? No, porque termina con la muerte del titular. ¿No? Pusimos una condición. El usufructo termina cuando se gradúe de médico. Porque ahí ya tiene un título, puede trabajar y puede ir a buscar un bien. Muere antes, terminó. Con la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha constituido sobre una propiedad fiduciaria y llega al caso de la restitución. Propiedad fiduciaria, ¿no? Ya sabemos, yo entrego un bien para que alguien me dé administrando, ¿no? Y ya me devuelven el bien, ¿no? Ahí no fue en forma ilimitada. Si ese bien ya regresa al propietario, termina el usufructo. Otra razón. Por consolidación del usufructo con la propiedad. El usufructuario compra la nuda propiedad. Los papás le dicen al hijo, te compro la propiedad la nuda propiedad del departamento. El hijo está necesitado plata, dice, ya papá, dame $50,000. ¿Está? Ya en una sola persona se reúne tanto el usufructo como la nuda propiedad. Por prescripción. Ese tema, ¿qué dice? ¿En qué tiempo prescribe el usufructo? Yo nunca he tenido un caso que alguien demande la prescripción del usufructo. Tienen la norma por ahí, busquen. Yo nunca he tenido ningún caso en el que alguien alegue prescripción del Me parece usufructo. que es cuando el usufructuario no Debe tener un usa. tiempo, porque si habla de prescripción es tema de tiempo. Creo que es cuando ponen el plazo y el usufructuario no usa. Alguien tiene un código civil físico. Liquidan el tuyo. Prescripción del usufructo. Seguro que yo me escribí que no fui un plazo especial, sino que
tal vez reglas generales. Sí, de los derechos reales que sería financiar. Se va a la regla general de 2.800. Claro. Te hablo como media hora del señor que se murió, que tenía esa, del nudo propietario. A eso no fue pertinente. Toda esta clase no ha sido pertinente para nada. ¿No es cierto? Estoy con sueño, me quiero ir. Ayer tampoco fue pertinente. Estaba hablando de la ansiedad, de las novelas. Yo creo que sus sentencias son larguísimas, y se me poco pertinente. Él es de los que dejan hablar. Señor, sea concreto ya. Concreto. Era más lógico mi registro de la propiedad. Una patita. Ah, se va. Una patita. Qué lindo. ¿Tú te vas ahorita? ¿Qué? ¿Poner así? Ah, sí me gusta. Siempre me pongo así. ¿Por qué? Ah, ¿estar solo así? No. Aquí déjame oído. Déjame oído. Aquí sigue el mazuco. Hay que ponerle una luz encima. Relaciones y concordancias de este código, por ejemplo, en el tema de la prescripción, nos manda al 2415, inciso segundo. Entonces, 2415. este tiempo es en general de 5 años para las acciones ejecutivas y de 10 para las ordinarias. Pero señor, venimos de una clase antes. sería lo de los 15 años. Habría que estudiarle más, pero en base a esto, ¿no? El 2398, dice el segundo inciso. Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. ¿Está exceptuado el usufructo? No, tan es así que dice, ¿no? Se extingue por la prescripción. Entonces vendría a ser que el usufructuario no hace uso de su derecho durante 15 años. No hace. No quiero decir nada. ¿Qué Y dice? ahí se domina que durante esa prescripción extraordinaria de los 15 años
ahí es por no uso, porque la otra es en el caso de prescripción adquisitiva, creo que es cuando la persona vive en ese bien y demanda para hacerse dueño de ese bien. Pero esa es ya la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. No, de uso. Por eso. Pero ¿qué dice el artículo? Orden, sea pertinente con la clase y con el tema. Este señor no es Pero esa pertinente. es la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. De dominio. Estamos hablando de... Ya le vimos que el usufructo no está exento de que pueda prescribir. No está exento. Y esa norma dice, se puede ganar por prescripción los derechos reales que no les ha retirado la ley. Hay como el usufructo, claro que como. Dice que en Ecuador, investigando dice que en Ecuador el usufructo no tiene un plazo especial, sino que, porque no lo dice en el Código Civil, pero que se aplican las reglas generales y las reglas generales de prescripción de los derechos reales. Por eso les digo. El segundo inciso que les leí la norma dice, se extinguen, se adquieren por los derechos reales que la ley no le quita. ¿Cómo gano yo? ¿Cómo le extingo el derecho real? 15 años. Con 15 años. Entonces ahí tendría que demostrar, ¿qué voy a tener que demostrar? Que los padres, a pesar que tenían el usufructo, y esa podría ser otra condición que a mí me haga irme al negocio, que es que los padres, por ejemplo, viven en una casa muy buena, y ellos jamás querrían venir al departamento porque resulta muy chico y todo, me estoy asegurando que ellos no van a venir y a lo mejor, como yo empiezo a usar y gozar, estoy en el ejercicio del derecho de habitación de ese departamento, podría luego pedir la prescripción del usufructo porque ellos durante 15 años no han hecho uso. ¿Y esto en qué caso fáctico nos cabe? Cuando, por ejemplo, los padres tienen 55 años de edad. A los 70 años de edad yo ya les prescribo y les dejo sin el derecho desde que yo empiezo a usar ese departamento. ¿Perdón? Ya desde un tiempo así puede llegar a demostrar que antes ya no había nada. Si cambiase de dueño, la prescripción no Pues cuenta. no, ya desde que no uso por 15 años, desde antes Pasados de que los 5 compres. años la prescripción prescribe 15 años y el dueño solo ha tenido 5 años, pero siguen sin dejar de usar otros 10 años, pero cambia de dueño, entonces no vale la prescripción. Solo es que... Tengo que volver a contar, me diría usted, los 15 años. Pero ¿cuál es el respaldo jurídico de eso? Ese es el tema, ven, aquí aprendemos otra cosa, ¿no? Alguien me dice, sí, esto está muy bien, ¿no? Porque todos estamos tratando de tener una ilustración de esto, porque yo no he tenido nunca un caso de usufructo. Nunca he tenido, imagínense ustedes, yo soy pues más como 20 años y nunca he tenido nada que ver con el usufructo, nada, pero absolutamente nada. Alguien que demande y diga, quiero hacer uso de mi usufructo, quiero que se esté, nada, ninguna acción que tenga que ver con el usufructo. Entonces aquí resulta medio, no me convence la tesis porque la prescripción extintiva es que yo no ejercité el derecho. Esa es la piedra angular de la prescripción extintiva, ¿no? Entonces, si yo no he ejercido el derecho, es independiente de las otras situaciones. No tengo que empezar a ver si quién era el titular de dominio de la nuda propiedad en ese tiempo, cuánto se cambió y tal. Esa persona empieza a correr desde cuando tiene el usufructo, desde que se constituyó. Desde ahí contamos. ¿Él hizo uso alguna vez del usufructo? Si no lo hizo desde que se constituyó en el tiempo de 15 años, para mí se extingue ese derecho de usufructo. Digo así rápidamente, no, puedo estar equivocado, habría que analizar, pero de lo que he visto este rato. Como conclusión,
hacen una prueba en los frutos, sí prescribe. Sí, prescribe. Claro, claro, ya vemos que no está exonerado. Es más, está literalmente puesto, dice, termina por prescripción. ¿No? Está primero ahí ya la norma. Si ven cómo vamos aprendiendo, ¿cuál es el respaldo de que el usufructo termina por prescripción? La norma está. Recuerden ustedes que, y esto tiene mucha lógica en este tiempo actual del derecho, porque la Corte Constitucional cambió el estándar de lo que significa la motivación de una decisión, ya quitó la lógica, la comprensibilidad y la racionalidad, no sé qué eran los estándares antiguos, y qué dice ahora. La sentencia debe tener, todo acto de autoridad pública debe tener una suficiente motivación fáctica y una suficiente motivación jurídica. Es decir, tengo que referirme a los hechos y también al derecho. Por eso yo le decía a la compañera, ¿cuál es el respaldo de esa aseveración? ¿Cuál es la norma en la que se respalda cuando uno afirma, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene que, pues no puede decidir si no acompaña una relación fáctica de los hechos, que ha sido materia del debate procesal, y el tema jurídico, cuál es el respaldo, cuál es la norma que yo aplico a la situación fáctica que estoy juzgando. Entonces, ¿qué dice la doctrina? Dice, yo puedo hacer una disposición mayor, es decir, le saco las ventajas económicas del bien, ¿no? Yo, dependiendo, ¿no? Un vehículo le uso muy bien, le cuido, le maltrato, le puedo dar otro tipo de destino al uso natural del vehículo, conforme ya veremos luego, ¿no? Yo le disfruto ese bien, ¿no? Puedo destruirle, puedo llevarle al barranco, botarle al vehículo, muchas cosas, ¿no es cierto? Pero en definitiva yo veo la ventaja económica de la vida. En cambio, el tema civil, ¿no? Es el valor pecuniario de los bienes. Por ejemplo, hay gente que se dedica a la compra-venta de bienes inmuebles, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que quiere sacar esa persona? Es la ganancia económica. ¿A través de qué? De la compra-venta de bienes. Yo estoy en ese tema, ¿no es cierto? Yo le estoy usando y gozando al bien en su máxima potencialidad. No, ese no es mi interés. Mi interés es solo la parte civil. Es decir, comprar, disponer del bien. Comprar, disponer del bien. ¿Por qué? Porque ahí yo saco el valor pecuniario, ¿no? Saco la ventaja económica. ¿Esto qué produce en el mundo? No en el Ecuador, en el mundo, las burbujas inmobiliarias, ¿no? Aquí, por ejemplo, se dice que en Cuenca, ¿no? Es un tema ya para estudio, dicen que ya se estaría produciendo una burbuja inmobiliaria. No hay mucha explicación, ¿no? De cómo se construye ahora tanto edificio y en todos compran, ¿no? Dice, ¿de dónde hay tanta plata? ¿Qué? ¿Lavado de dinero? ¿No? Vean ustedes el edificio que van a hacer ahí en la Gran Colombia, ingresando a los Ordóñez Lazo, va a ser esta empresa Uribe de Quito. Y va a ser, entiendo yo, 5 pisos de hotel y luego departamentos. Dicen que el metro cuadrado está catalogado de 2.800 a 3.200 el metro. Lo que quiere decir, ¿no? Como decíamos antes, una suite de 50 metros, $150.000. Y vayan ustedes a saber cuánto va a costar la alícuota, ¿no? Porque van a tener acceso, dice, a las instalaciones del hotel, piscina y ese tipo de cosas. No sé si serán las malas lenguas, dice que está vendido casi todo. Entonces, ¿qué mismo pasa aquí? Y luego, ¿no? Todo se vende, después la gente quiere revender y ya no hay quien compre. Y los bancos se quedan
colgados con los créditos, ya nadie remata los bienes y la gente ya no puede pagar las burbujas inmobiliarias, ¿no? Se ha producido en España, en Estados Unidos y todo. Esto, el tema de la plusvalía, es un nuevo impuesto que antes no se pagaba, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de la plusvalía? ¿Tiene alguien una idea? Usted sabe lo que es la plusvalía, ¿no es cierto? Un tema económico que es la ganancia que yo tengo, que a partir del negocio que hice, estoy ganando eso, ¿no es cierto? Compro un carro en 5.000 y le vendo en 6.000. Por eso es que incluso hay un portal de venta de carros que se llama plusvalía.com, ¿no? Que quiere decir, en definitiva, la ganancia que yo pueda tener. El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, ¿no? Él dijo que la gente, los empresarios y las personas naturales se están aprovechando del dinero público. ¿Por qué? Porque, dice, compran un bien, llega el municipio, asfalta la calle, pone las obras y yo le vendo en 4 veces el valor que compré. Es decir, yo me aprovecho de la plusvalía que tiene el sector vendiendo el bien y obviamente con ese bien, con esa plata pública que se invirtió, yo bien gracias, millonario, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, alguien puede tener información privilegiada. Es decir, yo soy pana del gestor del plan de ordenamiento territorial del GAT municipal y me cruza la información y me dice: esta avenida ya está en el plan y le van a asfaltar. Si tú puedes comprarte un terreno por tal parte de Tati, cómprate porque ahí va a haber un intercambiador. Vamos a hacer el anillo vial de Cuenca por este sector. ¿Qué hace la gente? Va, oferta, vendan el terreno, pin, 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 viene la obra pública, bien, gracias. Lo que costaba 10, cuesta 50, ¿no? Entonces, eso digamos que saltó a la palestra pública cuando se hizo la perimetral de Guayaquil. Y si ustedes toman en cuenta el inicio de la perimetral, está todo ahora San Borondón, ¿no? O sea, que vean cómo la denuncia de un diputado de acá de la provincia de La Suay era que Jaime Nebot tenía toda esa información y que Jaime Nebot compró muchas propiedades por donde iba el trazado de la perimetral. Entonces, por todos estos antecedentes que estoy poniendo el contexto para entender, ¿no? Él dijo, hay que pagar la plusvalía. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que pagar un porcentaje de la diferencia del precio entre lo que compró y lo que vende, ¿no? Y más o menos, no soy un experto en este tema, tengo una experiencia personal recién, partimos del 100%. Entonces, si yo compré un bien en 1.000 y vendo en 2.000, he ganado 1.000, ¿no? Voy a tener que pagar 100 como plusvalía. Y esto va bajando cada año el 5%. ¿Sí ven? Es decir, que yo voy a pagar plusvalía durante 20 años. Va a ir bajando poco a poco. ¿Sí? Y recién en el año 21, si vendo, ya no pago plusvalía. Porque ya se agotó. Entonces, aquí yo estoy retribuyendo la ganancia que yo tengo. Y aquí hay una situación que ustedes vale la pena que la analicen. Yo, por ejemplo, soy servidor público, ¿no? A nosotros nos vigila la UAFE, pero todo movimiento que podamos hacer.
Nosotros no se nos ocurriría, salvo que alguien tenga que tener un problema, poner un precio que no sea el que es el real. Pero hay, por ejemplo, la gente que no tiene este tipo de incidencias podría poner un precio inferior al que le recibe y luego recibir extra el ajuste del precio para no pagar tanto impuesto. Y eso, por ejemplo, la gente negocia, ¿no? Dice, ¿cuánto tengo que pagar de plusvalía? 20.000. Ya, te rebajo $5.000 del precio de la propiedad, pero ponemos en tal precio. ¿Y ahí qué viene? Ahí viene, la UAFE ya le está viendo a usted todo lo que bancariza, ¿no? Y usted dice, yo por ejemplo, UAFE ya tengo, porque los notarios ya me mandan la información a mí como UAFE. Yo ya sé que Pepito Pérez, que es un ciudadano que no tiene ninguna función pública, vendió un bien hoy en Notario Quinto del Cantón Cuenca y vendió en $200.000. Yo, UAFE, ya pongo las alertas, estarás viendo las cuentas de Pepito Pérez. Y Pepito Pérez hay un depósito de $300.000. ¿A título de qué $100.000 más si él declaró que la venta la hizo en $200.000? Pepito Pérez ya le pueden investigar. Pero Pepito Pérez, como ya sabe que la UAFE le puede ir atrás, hace que le transfieran $200.000 y $100.000 en efectivo, ¿no? Y luego, si por ahí la policía llega a su casa y le encuentra dinero en efectivo, ya se va a meter en un lío. Todas esas circunstancias son las que ahora hay que estar muy pilas, ¿no? Que tengan un buen fin de semana. Escuchando esa canción.